Claro que sí. Si el Señor está con nosotros, ¿qué más queremos? Tenemos lo más importante, claro que sí. Bueno, quiero comenzar con unas preguntas. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Qué clase de hombres eran? ¿De qué clase de madera estaban esos? ¿Acaso no dice la Biblia que eran los más flacos entre los flacos? ¿Y los más débiles entre los débiles? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ellos no tenían ningún talento extraordinario. No había entre los 11 apóstoles, digo antes de que llegara Pablo, ¿no es cierto? No había ninguno de ellos que fuera muy educado, muy preparado, un gran orador. No, eran hombres sencillos, hombres simples, pescadores, sin educación, sin preparación. Incluso tenían un montón de defectos. Eran envidiosos. Ahí estaban peleándose el uno con el otro por tener el primer puesto. ¿Se acuerdan? ¿No? Además de eso, tenían poca fe. Uno de ellos, Señor, yo no voy a creer hasta que no me dejen meter mi mano en el costado. Eran hombres como cualquiera de nosotros. No eran superhombres, no tenían un antifaz y una cosa así colgando como los superhéroes que pintan por ahí. Eran también mentirosos y cobardes, claro. ¿Se acuerdan de Pedro? No, yo no lo conozco, yo nunca lo he visto. Quizás quién será. Mujer, ¿cómo se te ocurre acusarme de eso? ¡No! No se puso ni colorado para decir eso, parece. Pero vio el gallo, ¿no es cierto? Y se arrepintió. De todas formas, hermano, este pequeño grupo de 11 débiles hombrecitos, ya hablamos de 11 porque Judas ya no estaba, de los más insignificantes entre los hombres, incendiaron el mundo. Con el mensaje poderoso del Evangelio. Llegaron a los rincones más apartados del planeta, predicando el Evangelio de Jesucristo. Se metieron en lugares plagados de paganismo, donde la gente adoraba toda clase de ídolos. Se dice que Tomás fue a la India a predicar. Y hermanos, la India es un país lleno de idolatría. Se metieron a la China, se metieron a Europa. Todo el mundo fue lleno con el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo, con el mensaje salvador. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron ellos hacer esto? ¿Cómo pudieron hacer una obra tan grande, tan inmensa? Y en tan poco tiempo. ¿Quién les ayudó? ¿De dónde sacaron fuerzas? Vamos a volver a algunos textos que leímos la semana pasada. Vamos a leer algunos textos nuevos ahora. Hechos, capítulo 2, versos 14 al 21. Hechos 2, 14 al 21. Dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, los pescadores normalmente no hablan muy bonito. Los pescadores tampoco normalmente hablan más de un idioma. ¿Para qué? Ellos lo único que hacen es pescar, vender su pescado y de eso viven. Normalmente un pescador no sabe más de un idioma. Y este grupo de humildes pescadores estaba predicando el Evangelio, en eso nos quedamos la semana pasada, a una multitud que se había reunido. Ahí había muchos, miles habían. De hecho, 3.000 se bautizaron. Así que era una multitud enorme, grande. Y habían venido allí porque se había escuchado un fuerte ruido, una explosión, una especie de tormenta de viento, dice la Escritura. Y la multitud estaba compuesta por gentes que venían de diferentes lugares del mundo. Y eran gentes que hablaban diferentes idiomas. Pobres predicadores, hermano. Porque es imposible para ellos hablar tantas lenguas. Y no hablaban esos idiomas ellos, no iban a ser escuchados, no iban a ser entendidos. Y entonces ocurrió, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Algo increíble, un poderoso milagro. Los humildes pescadores, los humildes predicadores comenzaron a hablar en diferentes idiomas, en las lenguas que la multitud hablaba. Y ahí estaba un mexicano escuchándolo. Bueno, no habían todavía, los mexicanos no alcanzaban a llegar todavía allá, ¿no es cierto? Pero sí, había allí un español, había un italiano, había un africano, había un ruso, había un árabe, ¿no? Y allá en Arabia o en los países árabes por allá hay muchos idiomas, Egipto, sí. Aquí la Biblia menciona un montón, ¿se acuerda que la vez pasada dijimos que habían como 14? Allí estaban ellos, se estaban hablando y la gente que estaba escuchando los escuchaba hablar en su propio idioma. ¡Un milagro! Pero ¿sabe una cosa, hermano? Por grande que sean los milagros, el que no los quiere ver simplemente no los verá. El que no quiere escuchar simplemente no escuchará. Aunque los milagros sean enormes, si no quiere escuchar el Evangelio no lo va a escuchar. Y para él le parecerá una locura. El que no quiere recibir el Evangelio siempre encontrará una razón para criticar al predicador. Eso se ve hoy, se ve por todos lados. Siempre hay dos grupos escuchando, hermano. Y en la lectura del texto bíblico también hay dos grupos. Había un grupo que estaba asombrado, que estaba maravillado porque escuchaban las maravillas de la predicación de la palabra de Dios, dice, ¿no es cierto? Estaban contentos ellos escuchando eso. De hecho, de ese grupo salieron 3.000 personas que se bautizaron. Pero había otro grupo allí que decía, estos están borrachos. Estos son un montón de borrachos los que están hablando aquí. Todos estaban viendo, todos estaban escuchando lo mismo. Aquellos que decían borrachos también estaban escuchando que hablaban en su propio idioma. Claro, escuchaban a otros que hablaban en otros idiomas, no los entendían, claro, pero había gente que escuchaba y que hablaba en su propio idioma y ellos los estaban escuchando. Ellos tenían razón para decir, aquí hay algo raro, hay un milagro. Pero no querían escuchar.
Cuando alguien no quiere recibir las bendiciones del cielo, no las va a recibir nomás. Si cierras tu corazón, no recibirás las bendiciones del Señor. Hermanos, había un grupo que escuchaba, que entendía el mensaje de la palabra de Dios, mientras que había otro grupo que se burlaba de los predicadores. Parecía burlarse, escuchando el mismo mensaje en su propio idioma, pero decían, estos están borrachos. No, esto no está bien. ¿Sabe, hermanos? Tal vez, pienso, sería que les produjo confusión escuchar tantos idiomas, tantas lenguas diferentes. No sé, si yo estuviera aquí parado o fuera por allí y de repente, supongamos, estuviera hablando con el hermano Samuel, y yo sé que el hermano Samuel habla español y lo habla muy bien, y de repente el hermano Samuel se arranca hablando egipcio, por ejemplo, y yo lo escucho y yo no le voy a entender nada de lo que él habla. Entonces yo decía, este hermano está borracho. Podría ser, ¿no es cierto? Claro, yo sé que el hermano no se va a emborrachar, lo conozco, ¿no es cierto? Pero podría uno llegar a pensar algo así. Pienso que podría haber sido una razón. Uno siempre encuentra razones para decir lo que quiere decir, ¿no es cierto? Pero lo interesante, hermano, es que los hermanos allí estaban predicando la palabra. Ellos escuchaban la palabra en su propio idioma, pero preferían escuchar lo que no entendían. Sin escuchar lo que hubiera sido provechoso para ellos, preferían escuchar lo que ellos mismos no comprendían, o sea, una lengua diferente, y lo usaban como excusa para criticar a los que estaban predicando. Y como escuchaban lo que no les entendía, les parecía que estaban hablando locuras, que estaban hablando borrachos. A lo mejor me pasaría a mí si yo escucho hablar gente así en otros idiomas y sabe que habla español, pero ellos sabían que los apóstoles hablaban en griego, ¿no es cierto? O el idioma que ellos hablaban, hebreo, no sé qué hablaba la multitud en ese momento allí, pero de todas formas, como lo escuchaban hablar en otras lenguas, dijeron, no, estos están hablando tan borrachos. Y es por eso quizás que si usted habla en lengua, a menos que haya un traductor de esa lengua, ¿no es cierto? Pablo recomienda que eso lo haga en su casa, para que si vienen visitas a la iglesia, así dice Pablo, no piense que estamos todos locos, ¿no? Eso es en el capítulo 14, los versos 19 al 23 allí, ustedes pueden, de Primera de Corintios, ¿no? Ustedes pueden encontrar eso. Ese era un caso muy diferente, hermano. Habían miles que entendían y entendían muy bien lo que no querían entender. No entendían porque no querían. Como no entendían al que predicaba en otro idioma, ellos decían que hablaban palabras sin sentidos. Pensaban que estaban borrachos, llenos de mosto. Mosto significa vino o licor. Y esto es interesante, hermano. Y esto es interesante. Fíjese que el Evangelio, dice la palabra de Dios, es locura para el que no percibe las cosas del Espíritu. No las pueden entender. Lo escuchan ustedes hablarles de Jesucristo, hablarles de la salvación, hablarles del único camino de salvación, hablarles de Dios, ¿no es cierto? Y ellos dicen, este está loco. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a dejar las cosas que más me gustan? ¿Cómo se le ocurre a que yo voy a dejar la vida de pecado que tengo para vivir una vida aburrida? ¡Están locos! No saben vivir la vida y por eso piensan que la vida cristiana es aburrida. Para el mundo, el mensaje de la salvación es locura. El mundo no lo puede entender. Simplemente así. La única forma que una persona pueda entender el mensaje es que sea tocado por el Espíritu Santo. No hay otra manera, hermano. No existe otra manera. La mente del hombre está acostumbrada a las cosas materiales que se tocan, que se ven, que se huelen, ¿no es cierto? Y cree que es todo lo que existe.
Pero aquel que es tocado por el Espíritu Santo, se le abren los ojos a una realidad que antes no conocía. Puede comenzar a conocer al Señor. Pero claro, si uno tiene los ojos cerrados y los oídos tapados y uno no quiere recibir la palabra de Dios, entonces aquel que habla la palabra de Dios, para nosotros o para aquel que lo escucha de esa manera, será locura, es borracho. No le hace sentido lo que está diciendo. Creo que es importante cuando analizamos este texto tener claro que hay dos grupos, y hermanos, y que los que acusan a los predicadores de borrachos, cuando el mensajero está predicando la palabra de Dios, no está rechazando al predicador, está rechazando la palabra de Dios. ¿No? Está rechazando. Aquel que rechaza al predicador del Evangelio está rechazando a Dios, está rechazando al Señor, está renunciando a la bendición de recibir la salvación, está despreciando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, está teniendo por inmunda la sangre de aquel que murió por nosotros. Es importante que esto quede claro, Y digo, es importante que quede claro porque alguna vez escuché a alguien que interpretó la Escritura de una forma que me pareció raro, Era uno de estos predicadores famosos que estaba en un programa de televisión y él dijo, sí, lo que pasa es que ahí los apóstoles y los discípulos estaban actuando como borrachos. Estaban borrachos del Espíritu, decía el hermano, ¿no? E incluso se puso él a hablar y a actuar como borracho porque decía que era una borrachera espiritual, ¿no? Y yo he escuchado esto algunas veces. Ahora, el que tenía el programa en televisión, ¿no es cierto?, quiso hacer lo mismo. Pero hermano, lo que los apóstoles hacían en ese momento era predicar el Evangelio. Lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que estaban haciendo. Predicar el Evangelio, llamar al arrepentimiento, despertar a las almas, hablarles de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro deber como cristianos. Es importante entender que cuando la Escritura dice que en este caso, cuando ellos lo llamaban borracho, no era porque estuvieran borrachos, sino todo lo contrario, era porque estaban predicando el Evangelio y aquellos que tienen los ojos cerrados y que tienen los oídos cerrados también al Evangelio, no son capaces de entenderlo y no les hace sentido y piensan que el predicador está hablando locura. Está hablando borrachera. Para ellos los apóstoles estaban hablando borrachos, porque la palabra de Dios para ellos es locura. Y hermanos, sí sería una locura, una borrachera, tomar estos textos para afirmar que los apóstoles, por causa de haber recibido el Espíritu Santo, por hablar en otros idiomas, en otras lenguas, estaban espiritualmente borracho. Eso sería borrachera. Ahora, hermano, me gusta la explicación de Pedro. Pedro se para, el apóstol, ¿no es cierto?, para explicar lo que estaba ocurriendo. Lo leímos allí. Y él les dijo, no se trata de que estos hombres estén borrachos. Lo que sucede es que esta gente está llena del Espíritu Santo y que en ellos se está cumpliendo la profecía de Joel. Es por eso que ellos pueden hablar en otros idiomas. Es por eso que ellos están predicando con tanto fervor. Es por eso que ellos predican con tanta fuerza, porque están llenos del Espíritu Santo. Es por eso que a ustedes les parece que es locura y es por eso que a ustedes les parece borrachera, porque ellos están predicando el mensaje de salvación. Porque los están llamando al arrepentimiento. Esto es lo que tenía que cumplirse y esto es lo que estaba profetizado para esos días. Joel ya lo había dicho que esto sucedería. Joel dijo que sucedería en los días postreros.
La palabra postrero, si vamos al diccionario, significa más adelante o también significa en lo último del tiempo, ¿no? En este caso, último en el orden, en este caso sería en el fin del tiempo. Y les voy a decir algo, hermano. Lo que estaba diciendo allí es que sí, ese era el fin del tiempo para Israel. Claro que sí, era el fin también del antiguo pacto. Era el nuevo pacto que comenzaba. El antiguo pacto terminaba. Y algo interesante, 40 años después, Jerusalén fue invadida por creo que fue el general Tito, y entraron y destruyeron todos. Y como había dicho Jesús, del templo no quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada. Se cumplió la profecía, tal como el Señor lo había dicho. Era algo que tenía que suceder al final. Y ocurrió tal como se dijo. Algo interesante. En el año 40, cuando Tito invadió Jerusalén, cuando destruyó todo, Israel desapareció como nación del planeta. Y estuvo desaparecido por 19 siglos. O sea, vivían gentes por allí y por allá, pero ya no eran una nación. Como pueblo desapareció. Por allá en el año 1940, recién apareció nuevamente una nación, un país que se llamó Israel. Pero por mucho tiempo Israel estuvo desaparecido. Era el fin de ese pueblo que se había portado rebelde, que habían incluso crucificado al Señor Jesucristo. Se cumplía la profecía y es por eso que en ese momento los discípulos estaban cumpliendo lo que decía Joel. Era tiempo de la predicación del Evangelio a todo el mundo, ahora comenzaba. Antes, el Evangelio era para el pueblo judío, para Israel. No era el Evangelio todavía, no estaba completo, no se entendía. Cristo no había muerto. No predicaban todavía a Jesucristo, no predicaban la salvación, el arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero ahora había llegado el momento que esto comenzaba a predicarse, terminaba lo viejo, comenzaba lo nuevo. El Evangelio ahora tenía que ser predicado a todos los países. Y eso significaba, dice que tenía que ir a toda lengua, a toda nación, a todo pueblo, a todo idioma. Tenía que ser predicado en todos los idiomas y a todas las gentes. Lo que sucedió en Pentecostés, hermanos, era una muestra en miniatura de lo que había comenzado a ocurrir y que ocurriría en todo el mundo. El Evangelio tenía que ir a todas las naciones, a todas las naciones. Lo que estaba ocurriendo en ese momento era la inauguración de la predicación de la evangélica a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación, a todo ser humano. Amén. El Espíritu Santo había descendido y ahora la iglesia tenía el poder que necesitaba para predicar. Fíjense, hermanos, Jesús les dijo, no se vayan. Quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Ellos no podían salir así. ¿Qué tal si se iban a la China allá y se ponían a predicar en China? ¿Quién les iba a entender? Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, entonces el Señor los envió a diferentes lugares y fueron y predicaron a todo el mundo el precioso Evangelio de la salvación. Jesús se había ido, pero ellos no se quedaban solos. El Espíritu Santo estaría con ellos. El Señor no los había abandonado. Y ahora estaría con ellos donde quiera que estuviese. Al mismo tiempo,
Alguien estaba en la India, otro estaba en Roma, otro estaba en Jerusalén, otro estaba en Egipto. Y al mismo tiempo, mientras los hermanos de toda la iglesia estaban predicando, el Señor estaba con ellos en todos los lugares por medio de su Espíritu. Y algo lindo es que eso sucede con nosotros ahora también. Eso no es cosa del pasado. El Espíritu Santo está con la iglesia del Señor en este día. Siempre. Así dice, estaré con vosotros siempre y estará con vosotros hasta el fin del mundo. Donde quiera que estemos, hermanos, nunca estamos solos. Dígalo conmigo. Gloria a Dios, porque nunca estoy solo. El Espíritu Santo está conmigo. Amén. Y va a ser hasta el fin, siempre. Hermano, el descenso del Espíritu Santo nos avisa también que estamos ahora viviendo en el fin de todas las cosas. De hecho, desde allá de Pentecostés en adelante, todas las cosas han ido desarrollando para llevarnos al regreso del Señor a la tierra. Amén. Tenemos el privilegio de tener la compañía celestial en cada segundo de nuestra existencia y hasta el día de nuestra muerte. Pero hermanos, no basta con ser acompañados del Espíritu Santo. El Señor quiere que estemos llenos de su Espíritu. Hay una tremenda necesidad de gente que aprenda a suplicar, a rogar, a orar, a pasar tiempo pidiendo la unción del Espíritu Santo para la iglesia. Hay una tremenda necesidad, hermanos, de que nos arrepintamos de todo pecado, de que seamos limpiados de todo pecado para convertirnos en conductos, en vasos limpios que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu sea un fuego dentro de nosotros que queme todo rastro de maldad. Es necesario que el Espíritu sea en nosotros como una tormenta de viento que se lleve todo lo que sea inmundo a los ojos de Dios. Es necesario que el Espíritu nos llene para de esa forma terminar la predicación del Evangelio. Veamos lo que decía Joel. Joel 2, versos 29 al 32. De hecho, es lo mismo que leímos antes. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Los apóstoles, hermanos, tuvieron el privilegio de predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la salvación en el tiempo del fin de Israel, en el tiempo del fin del antiguo pacto. Pero ahora nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio cuando se acerca el fin de todas las cosas.
El mismo Espíritu Santo que estuvo con los apóstoles y que estuvo con la iglesia en sus días, sigue estando con la iglesia hoy. ¿Cuántos creemos eso? Eso es así, hermanos. ¿Sabe que como resultado de eso, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, vamos a terminar la predicación? No hay otra forma. Está escrito y así va a ser. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que pasar tiempo buscando al Señor. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos venir a los servicios también, sí. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos creerle al Señor, confiar en el Señor, confiar en su palabra, en sus promesas. Hermanos, podemos esperar y debemos orar y desear ver la obra sobrenatural del Espíritu Santo entre nosotros. Siento que hay mucha debilidad espiritual en la iglesia de nuestros días. No solo lo siento, lo veo, se ve, lo podemos mirar. Creo que equivocaríamos el camino, hermanos, si anunciamos que hoy o mañana habrán grandes señales y espectaculares milagros. No creo que ese sea el camino para atraer a la gente o para atraerla al templo. Pero también equivocamos el camino si es que actuamos como si nada pudiera pasar. Equivocamos el camino si actuamos como si el Espíritu Santo del Señor ya no estuviera con nosotros. Equivocamos el camino si creemos que la salvación de las almas depende de nosotros, o depende de los grandes predicadores, o depende de los hombres. Equivocamos el camino si creemos que la salvación de las almas depende de la organización, o de los programas, o de los métodos. La iglesia no es una organización que dependa del poder del hombre, no. El día que la iglesia comienza a depender del poder del hombre, se convierte en una organización humana, una especie de club social. La iglesia es algo sobrenatural. Es una organización sobrenatural que está formada por humanos, es verdad, pero que recibe vida directamente del Espíritu de Dios. El cristiano que se conforma con una vida de buena moral, de buena conducta, es un cristiano sin vida. Eso no es la vida cristiana. No podemos conformarnos solo con eso. La verdadera vida cristiana es una vida de comunión intensa y diaria con el Espíritu Santo. Debemos vivir rogando y suplicando para ver la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Y este es un tiempo especial en que esto es necesario. La verdadera vida del cristiano no es producto de su inteligencia, ni tampoco es producto de sus propios esfuerzos, ni de sus talentos, ni de su buena conducta, ni de sus estudios o sus capacidades. No es producto de sus talentos o de cosas que él tiene. Pablo lo dijo en una forma bien clara. Mire lo que dijo en 1 Corintios 2:4. El apóstol Pablo dijo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El éxito de la predicación del Evangelio depende del poder del Espíritu Santo.
no está en la sabiduría del predicador, ni en sus hermosas palabras, ni en lo persuasivo que él sea, hermano. ¿Sabe que los métodos humanos podrían llenar grandes templos y hasta grandes estadios? Porque son los humanos también los que llenan los grandes estadios con el deporte o con los artistas, ¿no es cierto? Se puede hacer esas cosas. Pero eso no va a convertir ni una sola alma. Ni una sola alma se convierte por los métodos humanos, por los programas. Solamente el Espíritu Santo puede transformar el corazón de una persona. Con métodos humanos se pueden llenar templos y se puede producir mucho ruido. Pero el Espíritu Santo no está en la iglesia. Y si no está en la iglesia, entonces no habrá salvación. La salvación del hombre puede llenar la sabiduría del hombre puede llenar estadios, como dijimos. Pero no llena a nadie con el Espíritu de Dios. No llena a nadie con el Señor. A nadie le da salvación. Todo este ruido no puede salvar una sola alma. Lo que Pablo nos dice no es tampoco que se debe descuidar la doctrina. A veces uno lee eso y dice, bueno, la sabiduría humana no sirve, el conocimiento del hombre no sirve. Entonces, algunos dicen, ya olvídate de estudiar la Biblia, olvídate de la doctrina, olvídate de estudiar minuciosamente la Escritura. No está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que eso no es lo que convierte. Eso, sin el Espíritu del Señor, no sirve para nada. Sí es bueno estudiar la Biblia, sí es necesario, tenemos que conocerla, tenemos que crecer en el conocimiento del Señor y de la palabra del Señor, pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, no sirve de nada. ¿Sabe que nadie? Y Pablo dice eso, Pablo fue el que dijo allí, como leímos, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Pero ¿sabía una cosa, hermano? Que nadie habló tanto de doctrina después de Jesús, ni tanta enseñanza como la que dio Pablo. Fue el más profundo, el que dio más conocimiento. Pero el problema no, Pablo lo que quería decir, esto no es lo más importante. Esto sin el Espíritu Santo no sirve de nada. Es como, hermano, la sabiduría, el conocimiento de un hombre, sería como un carro de lujo que no tuviera motor. Mientras no tenga motor no sirve de nada. Mientras no esté el Espíritu Santo en la iglesia no sirve de nada. No importa cuán grande y cuán hermosa y cuánto conocimiento tengan las universidades cristianas. No importa. No importa cuántas grandes organizaciones, cuántos hospitales hayan. No importa cuán grandes templos, cuánta gente asista a los templos. No importa cuán llenos estén los templos. No importa cuán hermosos sean los programas. No importa cuán bella sea la música que se escucha. No importa nada de eso. No importa si el predicador es el que habla con las palabras más bellas, pero si no está el Espíritu del Señor, no sirve de nada. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia está muerta. Me gusta lo que dice Romanos capítulo 8, verso 11. Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Él que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Queridos hermanos, si hay debilidad en la iglesia es porque no hemos buscado la presencia del Espíritu Santo. Es porque no estamos llenos de su Espíritu. Es porque no tenemos vida.
No puede haber vida, es imposible tener vida espiritual verdadera si el Espíritu Santo no está en nosotros. De la misma forma es imposible no tener vida espiritual verdadera si el Espíritu Santo está en nosotros. Como cristianos, hermanos, debemos orar, debemos buscar la presencia del Señor, debemos hacerlo como lo que es nuestra mayor necesidad. Lo necesitamos. Eso te va a dar fuerza para enfrentar las luchas de la vida. Eso te va a dar fuerza para vencer cuando es imposible vencer con tus fuerzas. Eso te va a dar fuerza para vencer la tentación, para cambiar tu mente cuando sea necesario. Para poder predicar el Evangelio, para convencer y para llegarles a aquellos que no podríamos llegarles de otra manera. Y eso te va a dar fuerza para hablar el Evangelio y para que las almas se conviertan. De otra forma, nadie se va a convertir. Quiero leer otro texto más. Es el último que voy a leer. Zacarías capítulo 4, verso 6. Dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Hay una labor muy grande que hacer, hermanos. Y esa labor no depende, no está en las manos de las iglesias más grandes, ni de los pastores más conocidos, ni siquiera de los pastores. Esa labor está en las manos de aquellos que se pongan en las manos del Señor. Está en las manos de aquellos que rueguen al Señor por ser llenos por su Espíritu. Tu familia necesita escuchar el Evangelio. Tus amigos necesitan escuchar el Evangelio. Tus vecinos necesitan escuchar el Evangelio. El mundo entero necesita escuchar el Evangelio. Pero tal vez tendríamos que decir, como le dijo Jesús a los apóstoles, todavía no salgan ustedes. Ustedes tienen que predicarles a todo esto, pero todavía no. Busquen primero el Espíritu. Busquen primero consagrarse al Señor, llenarse de la presencia del Señor. Que la santidad del Espíritu Santo esté en cada parte de nuestro ser, que seamos transformados, cambiados. Que nuestra vida sea una predicación y que otros al vernos puedan conocer a Cristo. Queridos hermanos, cosas grandes van a ocurrir, cosas muy grandes van a suceder, cosas portentosas podremos ver cuando comencemos a buscar al Señor como deberíamos. No debemos conformarnos con una vida cristiana normal. No debemos conformarnos con ser cristianos como la mayoría de los cristianos, no. No debemos acomodarnos a un sistema de cristianismo tibio, frío o sin vida. Necesitamos un reavivamiento poderoso en la iglesia. La iglesia lo necesita, la iglesia en el mundo entero lo necesita. Los invito, hermanos, a comenzar una vida de oración y de búsqueda del Señor. Y que el Señor les bendiga, es mi deseo y mi oración. Vamos a cantarle al Señor.